pasa, rabiosos y rabiosas del tablero? ¿Cómo lo lleváis? Mirad, lamentablemente no he podido restaurar el guión. Para esto hace falta paciencia. ¿Sabéis para qué nos resulta buena la paciencia a los ajedrecistas? Para los finales de partida. Así que hoy, en mi serie Manejo de los finales, vamos a hablar de los finales de torres. Recordad que estos son unas pinceladas, el resto lo tenéis que hacer vosotros. Y ya no sé qué más decir sin guión. Bueno, mira, vamos a tirar de un clásico. En el vídeo anterior, por la iniciativa, en los comentarios, tuve un comentario negativo. Una jugadora de ajedrez me llamó la atención en lo referente a que te hagan el desayuno, que no es lo más bonito del mundo. Le he dado a la materia de gris, he reflexionado, y ¿sabéis que os digo? Que tiene razón, que no es lo más bonito. Más bonito del mundo es que te lo traigan a la cama. Así que pasen y vean. En mi vídeo anterior... Amigos, hoy os traigo un tutorial de finales, de mi sección Manejo en los finales. Hoy toca hablar de los finales de torre, de sus conceptos más importantes. Como en tantas y tantas cosas en el ajedrez, quizás el concepto más importante de estos finales va a ser tanto la actividad del rey como la de la torre. Este es el principal concepto que tenéis que tener claro. Pensar que en muchas ocasiones, ante la disyuntiva de estar pasivos defendiendo un peón, es mucho mejor sacrificarlo en aras de la actividad. Vamos, que ni te lo pienses. El sacrificio es el recurso que debe prevalecer. Otro concepto importante es cortar al rey rival. Si cortas el paso al rey enemigo, lo dejas fuera de juego y por consiguiente sin actividad. Otro concepto más básico. La torre atacando siempre por detrás de los peones. Este es más básico, pero hay que tenerlo en cuenta. Pasaremos ahora a hablar de los peones. Como siempre que se habla de peones, tener una estructura sana es importantísimo. Siempre considerar que es un punto a favor. En esta posición, las blancas tienen la estructura más sana que las negras. Pero en contrapartida, las negras tienen un peón pasado. Esto equilibra el juego. Recordad que siempre que hablamos de finales, el intentar generar un peón pasado es fundamental. Tienes que tener en cuenta, si eres el bando defensor, el recurso defensivo más importante es la simplificación de peones. Bueno amigos, pues a grandes rasgos estos serían los conceptos generales a tratar en los finales de torres. Pero hoy vamos a tratar los finales de torres y peones en el mismo flanco, con la particularidad que uno de los bandos tiene un peón de más. Se suele decir que en estos finales el bando defensor puede conseguir las tablas. Y es cierto, pero a base de mucho sufrimiento. Me río yo de los enunciados que dicen, estos son tablas teóricas. Posiblemente sea cierto, pero rabioso, si tu rival no está por la labor de darte las tablas, cosa lícita, por el motivo que sea, por ejemplo, porque tiene más elo que tú, o porque le es necesario puntuar para conseguir una mejor clasificación en el torneo, o por lo que le salga por los mismísimos. Tú eres el que le tienes que demostrar que son tablas. Tú eres el que le tienes que demostrar que te conoces de esos finales. Y amigo, si no andas fino, Houston, tenemos un problema. Mirad, en la posición que veis en pantalla, yo conducía las piezas negras contra un fortísimo maestro internacional. Es mi turno, y decidí cambiar dama, para así llegar a un final con más posibilidades de tablas, con dama por C2, jaque. Primer error, la mejor opción para conseguir las tablas era mantener las damas en el tablero. Tras torre por C2, jugué a H5. F4, como ya os he comentado, uno de los conceptos principales es intentar crear un peón pasado. Aquí jugué G6, la primera imprecisión, mejor era jugar torre D3, cortándole el paso al rey y generando más actividad para mi torre. O hasta incluso rey G6, creando más actividad para el rey. Pero bueno, a lo hecho, pecho. Continuamos. Tras mi G6, como ya os he dicho, una imprecisión, las blancas siguen con su plan. Creación de un peón pasado. Juegan E5. Tras mi tardío torre D3, os voy a comentar una cosa muy importante. Mirad esta especie de ventana o escudo protector, para que el rey blanco se infiltre por ahí, evitando los jaques de mi torre. Es decir, le crea un caminito para lograr activarse. Por supuesto, ahora viene el rey H3. Torre E3. Lo dicho, o sea, vale. Atacar por detrás a los peones enemigos. Rey H4. Tras rey G7, rey G5. Fijaros cómo el maestro internacional sigue los conceptos a rajatabla. Es decir, ha activado su rey. Torre 1. Yo no tengo nada mejor que hacer que mantenerme a la espera. Tras torre C7 se plantea otro concepto básico. Ataque de la torre por séptima. Tras torre E2, torre E7.
En esta posición no sirve de nada torre por H2 porque vendría la destructora E6. Así que volvamos atrás. En esta posición decido jugar torre A2. Otra imprecisión, como bien se ocupará de enseñarme el blanco. Que me juega F5. Con esta fortísima jugada, siguiendo el manual, para dañar mi estructura de peones, mi rival me indica que he llegado ya al famoso esto está feo. No teniendo nada mejor que hacer, jugué G por F5. Y ahora otra jugada lógica de manual. Crear un peón pasado con E6. Aquí me lancé al famoso de perdidos al río, de Lost in the River, y jugué H4. Tras torre por F7, jaque, y rey G8, en esta posición las blancas jugaron rey F6. Y en esta posición no tuve más remedio que abandonar. Amigos, cosas del directo. Me acabo de dar cuenta que he cometido un error lamentable. Me he confundido de partida. Esta no era la mía. El conductor de las piezas negras era un tal Garry Kasparov. El conductor de las piezas blancas era el gran maestro Jerome Piquet. Esto demuestra los peligros de estos finalitos. Hasta los campeones del mundo caen en ellos. Y mira si sabrá más que nosotros. Si queréis ver la auténtica partida con el fortísimo maestro internacional, subir aquí a la primera planta. Os anticipo que era una posición de tablas teóricas. Y la perdí de una forma lamentable. Y ahora diréis, ¿será hipócrita el tío? ¿Cómo va a darnos este Cardinal clases de finalitos? Si pierde a los teóricos. Pues por eso mismo, porque no os voy a enseñar cómo perderlos, sino cómo ganarlos. Y para ello me he apoyado en la Biblia del Señor. El famoso ajedrez de torneo del genial David Brostein, ya comentado en este canal. Y vamos a pasar a la partida número 150, que jugó el gran maestro Grigori con blancas contra el excampeón mundial Masiwi con negras. En ella verás y encontrarás, el lapicito, otro campeón del mundo mordiendo el polvo. Bueno amigos, como ya os he comentado, esta partida se jugó en el super torneo de candidatos de Zurich 1953. Las piezas blancas las llevaba Grigori y las piezas negras es campeón del mundo Masiwi. En esta partida veréis cómo se imponen también las blancas. Eso sí, de una forma más laboriosa, pero con mucho parecido, con muchas similitudes a la partida anterior de Piquet versus Kasparov. Les toca mover a las blancas. 38º movimiento. Aquí el gran maestro Grigori juega G5. Un interesante sacrificio de peón cuya idea principal es destruir o debilitar la estructura de peones negra. Aquí el ex campeón del mundo jugó G por H5. Como ya os he dicho, un importante recurso defensivo del bando defensor es la simplificación. Por ello, tal vez mejor hubiera sido H6. Tras H por G6, rey por G6. Y tras G por H6, rey por H6. Alcanzando las negras la ansiada simplificación. Ahora, también os digo que para llegar a un final de torre contra torre y peón, también tenéis que saber los métodos defensivos. Si no, ¿para qué? Rabiosos. Volvamos atrás. Como ya os he dicho, tras G por H5, aquí las blancas jugaron torre D6. Torre B3 por parte de las negras. Torre H6. Tras torre B2, rey G3. Otra vez el importante concepto, reviosines. Fijaros como las blancas no traen prisa en capturar el peón de H. Primero, mejoran la actividad de su rey. Tras torre B1, E4. Si el plan del bando defensor es simplificar peones, el del bando atacante debe ser todo lo contrario, ¿no? La idea de este peón es llegar a E5. De esa manera, Grigori evitará las simplificaciones con un posible F6. En esta posición más jugó torre G1, jaque, rey F4, torre H1, E5, H4. Una imprecisión, porque deja débil la casilla G4, puente de plata por el que puede cruzar el rey blanco. Así que, rey G4. Tras torre G1, jaque, rey F5. Volvamos atrás. Si te estás preguntando por qué Grigori no come con rey por H4, la respuesta es porque no era tonto. Mirar, tras rey por H4, las negras podían jugar torre E1, curiosos, atacando los peones por detrás. F4 del blanco. Ahora un torre H1. Tras un rey G4, torre por H6, G por H6 jaque, rey por H6, F5 y ahora con rey G7 las negras conseguirían las tablas. Así que retomemos el juego. Como ya os he dicho, tras el rey F5 más jugó torre H1, F4, H3, rey G4, torre G1, jaque. Recordar el comentario anterior, no sirve todavía la captura del peón, así que rey F3,
Torre F1, jaque. Rey G3. Torre G1, jaque. Rey F2. Chavales, otro concepto importante. La triangulación del rey para enfrentarse a los jaques de la torre negra. Quedaros con la copla de este concepto. Aquí Max ya se ve obligado a jugar torre H1. Y en esta posición Grigori juega torre C6. La idea es poner a Iwi en una especie de Zutzban. Ahora, por ejemplo, si Max jugara rey G8, vendría un rey G3, rey G7, rey G4, rey G8, torre H6, torre G1 jaque, rey F3, torre F1 jaque, rey G3. Chavales, otra vez, la triangulación del rey a los jaques de la torre. Torre G1 jaque. Y tras rey F2, ahora sí que caería el peón de H y por consiguiente la partida. Por eso el buenazo de Max, volvamos a la partida. Tras el torre F6, jugó torre A1. Otro concepto importante, chavales. La torre siempre al lado largo. Rey G3, torre H1, rey G4, rey G8, torre H6. Ahora sí que se amenaza el peón con la misma idea que os he mostrado antes. Así que Max jugó H2. Tras rey G3, torre G1, jaque. Rey por H2. Finalmente ha caído el peón. Torre G4. La torre se mantiene en la columna de G, intentando cortar al rey blanco. Torre F6. Mirad, a pesar de que las blancas han recuperado el peón, no os creáis que se gana fácil. En estas posiciones hay que tener mucha paciencia. Grigori deberá sudar sangre para lograr imponerse. Rey G7 de las negras. Rey H3. Torre G1. Rey H4. Torre H1 jaque. Rey G4. Torre G1 jaque. Rey F5. Mirad lo importante que ha resultado el escudo, la ventanita, para el rey blanco. Un refugio, en definitiva, para resguardarse de los jaques de la torre negra. Torre F1. Las negras deciden instalar la torre en la columna de F con pleno marcaje al peón de F4. El rey blanco, al estar atado a la defensa de su peón, al mismo tiempo se lastra en actividad. En esta posición, Grigori juega torre C6. Es hora de activar la torre. Chavales, ahora el plan de Grigori consta de 3 fases. La primera fase, limitar dentro de lo posible los movimientos del rey y de la torre negra. La segunda parte de su plan será, en el momento adecuado, sacar al rey de su refugio. Así poder movilizar a sus 3 mosqueteros. Para, y por último, generar un peón pasado. ¿Laborioso? Por supuesto. Pero chavales, este es el mundo real. Para ganar hay que luchar. Tras un rey F8 de las negras, torre C8, jaque, rey G7, torre D8, torre F2, torre D1, torre F3. Primera parte del plan cumplida, rey E4, comenzando la segunda fase de su plan. Torre F2, rey E3, torre A2. Tras haber conseguido el segundo objetivo, ahora pasa a la tercera fase con un F5. Torre G2. Y en este momento mirar, si empieza a defender los peones con un rey F4, por ejemplo, está claro que la torre negra empezará a darle jaques. Así pues, Grigori ahora le mete actividad a su torre con torre D7. Tras torre por G5, rey F4, torre G1, E6. Chavales, lo dicho, la creación de un peón pasado. Tras torre F1 jaque, rey E5. Fijaros bien que las dos partidas, como os he comentado, tienen muchas similitudes. Tras torre E1 jaque, rey D6. Ahora un H5. Incluso aquí se nos presenta el famoso de perdidos al río. Tras torre F7 jaque, rey G8. Y tras rey E7, aquí el buenazo de Max abandonó. El cuervo del Game Over está sobrevolando alrededor del tablero. Bueno amigos, ya hemos vendido el pescado. Espero como siempre que este vídeo sea de utilidad. Y en lo referente a que te traigan el desayuno a la camita, eso era bromi, ¿eh? Eso no es lo más bonito del mundo. ¡Eso es una guarra! Eso queda muy bien en las películas americanas. Porque básicamente ellos tienen ese utensilio, esa bandeja con patas. Os voy a confesar algo. Primera vez que me trajo mi mujer el desayuno a la camita, casi me divorcio. Y diréis, ¡hala! ¡Qué tío más exagerado!
Chavales, no era para menos. El utensilio que trajo a modo de bandeja era el tablero de ajedrez. ¡Unos jaques amistosos!